no sé la palabra, que está encadenada una cosa con otra, o son alucinaciones simples? Son simples. ¿Qué es lo que el paciente ve? O ve que está lloviendo, te dice, mira, está lloviendo, o hay nubes, o hay manchas de humedad característicos. Sí, esas manchas que hay en la pared, eso es lo que ven. O ven a veces algún animalito, ¿no? De mosquitas, o a veces ven cosas que los ponen muy mal. Porque si toda su vida le tuvieron miedo a las arañas y ven arañas, eso puede ser una cosa que a veces uno debería evaluar y tratar. Bueno, en la comunidad no lo vemos, porque es lógico, un paciente que está con un síndrome confusional, la familia, o si está en el geriátrico, lo trae rápido al hospital. Por eso no lo vamos a ver en la comunidad. Pero sí es muy importante, tanto en la admisión como después en la internación, que lo desarrollan. Y eso va a ser muy importante si hay factores predisponentes y desencadenantes en aquellos que no vinieron y después lo desarrollan. Y la cirugía es fundamental. Si yo le digo a ustedes, ¿cuál es la cirugía de las que ven ustedes en la sala que genera más síndrome confusional? Cadera. Los primeros trabajos aparecieron con las cirugías de cadera. ¿Tá? Entonces, ¿por qué? Tienen múltiples razones y ahora las vamos a ver. Pero acuérdense que son personas que tienen, ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Esto. ¿Por qué se produce? En realidad hay un desbalance en los neurotransmisores, excitatorios o inhibitorios. Si están los excitatorios forma hiperactiva, si están predominando los inhibitorios forma hipoactiva, y justamente eso abogan porque podemos pasar de la forma hiperactiva a la hipoactiva. Hay pacientes que hacen esto, esa fluctuación. Y en realidad, ¿qué es lo que gatilla esto? La alteración de ese microambiente neuronal. Y es lógico, porque si nosotros a la neurona le sacamos el flujo, esa neurona no va a poder responder. Lo mismo pasa, y la causa más frecuente, ¿cuál es? El síndrome confusional. La fiebre. Viene un paciente con fiebre y está confuso. ¿Solo los ancianos hacen síndrome confusional? No, puede haber algún joven. ¿Y quiénes otros hacen con cierta frecuencia síndromes confusionales? ¿Mamás? ¿Hay mamás acá? ¿Qué pasa cuando los chiquitos tienen 39 de fiebre? Dicen cualquier cosa, deliran. Es muy frecuente en los chicos también eso, ¿no? Entonces, la temperatura y fundamentalmente lo otro, que lo vemos frecuentemente en nuestros pacientes, que es el trastorno del oxígeno, los EPOC, en cuanto le baja un poco más el tenor que tienen, que manejan 90, 91, 92, lo lleva a 85 y empieza a decir cualquier cosa. Lo mismo pasa cuando tenemos acidosis, ya sea un diabético que viene con una cetoacidosis diabética, o también un diabético que viene con un síndrome hiperosmolar. Entonces, toda esta alteración, y por eso en una cirugía de cadera va a pasar esto, perdió mucha sangre, lo tenés que llevar a la cirugía. Son pacientes que tenés que ponerle oxígeno, son pacientes que pueden tener alguna alteración porque tienen comorbilidades que hacen que se pueda alterar alguna de estas cosas. Entonces, claramente estos pacientes requieren muchas horas de anestesia. Todo esto es lo que lleva. Y uno dice, bueno, pero ¿puedo hacer algo con el síndrome confusional? No tengo ninguna medicación que me lo saque. No, la respuesta es no. ¿Por qué no? Porque si ustedes miran todos los mecanismos neuromorales que están asociados, son tantos que es imposible generar la pildorita que me pueda tratar todo, ¿sí? Porque acá lo tienen claramente, después lo vamos a ver desglosado. Pero hay una cosa que sí está presente en todos. ¿Cuál es? Mira la primera columna. ¿Cómo? ¿Cortisol? No, la primera columna. ¿Qué tenemos? Todo para abajo, la hipofunción del sistema colinérgico. Entonces sabemos que hay una alteración en el sistema colinérgico. Entonces, esa acetilcolina va a estar disminuida. ¿Y en qué otra patología está disminuida? Esto nos va a servir para asociar. ¿Qué pasa en la demencia? ¿Sí? Está muy disminuida. Entonces, por eso damos inhibidores de la colinérgica como tratamiento sintomático por poco tiempo. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque decimos, acá hay hipofunción colinérgica igual que en la demencia. ¿Habrá alguna relación entre estas dos patologías, el síndrome confusional y la demencia? La realidad es que sí. ¿Por qué?
Porque el paciente con demencia tiene mucha más probabilidad de desarrollar un síndrome confusional cuando se interna, y viceversa. El paciente que no tiene alteración cognitiva, pero cuando se interna desarrolla un síndrome confusional agudo, tiene mayor probabilidad, pero vamos a ver otra diapo, de convertir al año en demencia. Y así sucesivamente con los años. Corolario de esto, todo paciente que tiene un síndrome confusional hay que seguirlo cognitivamente en el tiempo. ¿Cuándo? A los 6 meses, entre los 6 meses y el año, la primera evaluación cognitiva para ver cómo está y para ver cómo va a progresar. Porque esos pacientes se van a volver dementes mucho más que la población general. Entonces, bueno, hay factores predisponentes, la edad, las comorbilidades, todos sabemos, pero hay una que es fundamental y que yo siempre la digo porque es el gatillo muchas veces, que es la polimedicación y los psicofármacos. ¿Sí? Entonces, esto hay que tenerlo siempre presente. Y por supuesto que hay desencadenantes, ya vimos que la hospitalización, las cirugías, las abstinencias, la fiebre, la polifarmacia, y hasta en aquellos que ni siquiera dementes que no pueden transmitir nada, un bolo fecal puede ser, o un globo vesical puede ser la causa. Por eso esto hay que tenerlo siempre presente. Formas: hiperactiva, hipoactiva y mixta. Por supuesto que uno claramente diagnostica. ¿Cuál diagnosticamos más fácilmente? Hiperactiva. La hiperactiva. Está en la secuencia. Después de las 8 de la noche ya no queda nadie, solo la guardia, se empieza a poner un poquito inquieto. 12 de la noche, la familiar llama a la enfermera. No, se quiere arrancar el suero, se quiere arrancar la sonda, la enfermera al residente, el residente al médico interno. Esa es la secuencia que siempre vemos. Y es así. Y la hipoactiva en general la vemos en algunas situaciones, claramente. Y yo les digo a ustedes, me van a decir, sí, tenés razón. La forma clásica de la hipoactiva es la encefalopatía portosistémica. Te vieron que la encefalopatía, el paciente empieza a dormir, primero empieza con el flapping, después hace la alteración del sueño y después duerme todo el día. Después no puede estar despertado, después no sabe dónde está. Entonces esas son las formas características. Fíjense que acá está, por una cuestión del tiempo no lo vamos a ver, pero fíjense que lo que pasa con los neurotransmisores en las distintas formas. Entonces, causas hay tantas como hay en el sistema. Las más importantes ya las dijimos por el tema anterior. Una son las infecciones a la cabeza. ¿Y cuál es la otra? Las metabólicas. Ahí está, acá están, las alteraciones metabólicas, ¿sí? Fallas orgánicas agudas o de los electrolitos. Básicamente electrolitos hay uno, es el sodio, claramente, ¿no? La hiponatremia es la causa tal vez más frecuente de las que vemos. Puede haber hipernatremia, pero no es lo frecuente. Y al otro que también siempre hay que tenerlo en cuenta y pensarlo es al calcio, porque muchas veces nos llegan a la guardia los pacientes con hipercalcemia tumoral, ¿sí? Y en esos es la causa por ahí del síndrome confusional. O sea, antecedentes de cáncer y si es metastásico, pensar rápidamente si tiene un síndrome confusional el que puede estar con hipercalcemia. Entonces, y fíjense que dejamos en un ítem aparte, por la importancia que tiene, los fármacos, los opioides que los usamos, que los necesitamos, pero es la principal causa de síndrome confusional en los ancianos. O sea, paciente, cáncer, dolor, patología, lo que sea, pie diabético, dolor, tenemos que tratar el dolor, usamos los opioides, pero también estamos expuestos al síndrome confusional. Y fíjense que la lista es inmensa, porque también las mismas benzodiazepinas, los mismos antidepresivos pueden ser y tienen un riesgo elevado, ¿sí? Los antihistamínicos, sobre todo los de primera generación. Por eso yo cuando estoy en el pase de guardia de la mañana, ¿y qué le dieron? No se debe decir nombres comerciales, pero lo voy a decir por una cuestión. Le dimos Benadryl. No, le digo yo. No, Benadryl no. Es más efectivo el Benadryl, por ejemplo, se lo digo por prurito, que otro antihistamínico. No, son igual de efectivos. Entonces no le demos el que me va a dar más efecto adverso. Y así tenemos, fíjense, ¿no? Incluso los AINES, que nosotros no lo pensamos, pero pueden ser causa y es el primer grupo de drogas consumidas por los ancianos.
Y después, por supuesto, lo que dijimos antes, si tienen mucho efecto anticolinérgico. Es como decía yo, a ver, decir sin repetir y sin soplar todas las drogas anticolinérgicas. Imposible, yo no me voy a acordar de todo. Nadie se va a acordar de todo. Pero por suerte en la actualidad eso es lo bueno de la tecnología, que yo agarro, meto un clic en un lugar y me aparece si tiene mucho efecto, mediano o poco efecto anticolinérgico. Y me aparecen las interacciones. Esto es fantástico. La verdad que es fantástico. Bueno, esto ya lo dije, el síndrome confusional puede estar superpuesto con la demencia. Porque a veces entran y uno dice, che, pero este está demente de antes, no está demente, no tenemos información. Nunca pongamos título de demencia en una internación. La demencia no se diagnostica en un ratito, la demencia implica una evaluación cognitiva, con test cognitivos, con interrogatorio a la familia, viendo la funcionalidad si se alteró o no. O sea, no es un diagnóstico que podemos hacer en un ratito. Digamos que es un paciente que por ahí entró, si reúne criterios para síndrome confusional, decimos síndrome confusional. Y para hablar que sea de superpuesta demencia, uno tiene que tener 6 meses de diagnóstico confirmado de demencia para hablar de esto. A estos tienen mucho más. Y estos pacientes, los que les decía, el riesgo de demencia después del delirium. Fíjense que los que tienen delirium tienen 4 veces más que la población que no lo tiene. Voy a seguir. A estos pacientes les va peor, y todos lo sabemos. Entró el paciente, no tiene delirium, lo desarrolla en la internación, y cuando le decimos a la familia, bueno, ya está, ya la sepsis urinaria está bien, lo vamos a mandar para casa. Yo así no lo traje, no me lo voy a llevar. Él antes hablaba bien y usted ahora me lo quiere mandar. Y ahí uno tiene que empezar con toda la paciencia del mundo, explicarle que lo que está pasando va a estar cada vez peor, que cuando vuelva a su entorno perceptual habitual, su casa, su televisor, sus plantas, ahí se va a conectar y se le va a ir. Pero es difícil que lo entienda. Pero bueno, y todo lo que viene, ¿no? La declinación, la incontinencia, lo sujetamos porque se excita, puede tener continencia, pero no puede llamar a la enfermera para que venga, nada, escaras, caídas, y en los dementes muchas veces aumento de la institucionalización. En general se resuelve rápido. Dentro de la primera semana la mayoría, algunos pueden durar hasta un mes y un porcentaje muy chiquito más de un mes, nunca más de 6 meses. Se mueren más. Quiero llegar acá. ¿Cómo hacemos el diagnóstico para entrar en el tratamiento? El CAM. El CAM es el Confusional Assessment Method. Esto lo hizo Inoue, una estadounidense que se dedica a esto. El S es porque es la validación que hicieron los españoles al español, justamente, hicieron los españoles al castellano, quería decir eso. Entonces, también deben escuchar por ahí, o muchos deben estar familiarizados, sobre todo los que hacen terapias o están en guardias, y si las guardias se dividen en parte más intensiva y menos, el CAMICU, que es el que se usa, el CAM, pero como el paciente no puede conectarse, no puede hablar, se evalúan otras variables, ¿no? Entonces, el punto acá es esto, es lo que estuvimos diciendo. Esto consta de 2 partes, una al familiar y una al paciente. Al familiar, decirle cómo lo vieron, si tuvo cambios en los últimos días y si varían esos cambios a lo largo del día, ¿sí? Y después al paciente vamos a evaluar la parte de lo que dije, que es lo patognomónico, la atención. Le vamos a decir al paciente por qué está internado, cómo se encuentra usted, y lo dejamos hablar durante 1 minuto. Lo que le va a pasar, lo que generalmente pasa es, no, yo vine acá porque me mandó el doctor Pérez, esa que está ahí es la que se quiere quedar con mis cosas. Claro, porque siempre es cosa paranoia. Fíjense, no pueden terminar justamente, no pueden mantener la atención, no pueden focalizar y sostener. Pasan de una cosa a otra. Por ahí venían bien y de repente patinan. Entonces esto es fundamental. Después también le preguntamos qué día es, qué fecha es, qué día de la semana, qué mes, qué año, dónde estamos, en qué calle, en qué barrio, en qué ciudad. Y después le hacemos una mini prueba atencional, una prueba intencional inversa, que es decirle un número y que él lo repita del último al primero, diciéndole bien la consigna, ¿no? Le voy a decir un número, usted me lo va a repetir. ¿Comprendió? Si nos dice sí, entonces recién ahí le decimos el número. Si no, se lo volvemos a explicar.
Y el número se lo decimos, 592. La única respuesta posible y válida es que el paciente diga 295, si no se considera una respuesta errónea, ¿sí? Entonces, para hacer el diagnóstico tenemos que tener el cambio en el estado mental de inicio agudo y pulso fluctuante, que eso lo teníamos en las respuestas A1 y A2, y la dificultad para mantener la atención en la B1 y la B4. Y después si tiene un pensamiento desorganizado o si tiene alteración del nivel de conciencia. Y lo que es importante el tratamiento, por supuesto que uno trata la causa que lo origina, por ejemplo la sepsis urinaria. Pero el punto es cuando el síndrome confusional nace asociado a la infección, en el caso de la sepsis urinaria. Pero una vez que aparece, se independiza de la causa que lo originó. Por eso yo trato la infección urinaria, la sepsis urinaria, eso está fenómeno, pero el paciente sigue confuso. Eso es lo que nos cuesta que la familia entienda. Entonces, podemos hacer prevención y tratamiento no farmacológico, que es lo mismo que la prevención, pero cuando ya está instalado el cuadro, y la farmacología, que la vamos a ver para qué situaciones. Entonces, siempre esto, ¿no? Todas las medidas que tienen que ver, ¿se acuerdan cuando hablamos del microambiente neuronal? Bueno, las medidas tienen que ver con esto. Oxigenación, presión arterial, hematocrito, en valores determinados para que no te altere. El equilibrio electrolítico, la micción, sacar, hay algo muy interesante, saquen las ondas vesicales en aquel que no la necesita. Hay un trabajo que demostró ser una variable independiente para el desarrollo de síndrome confusional. O sea que esto de dejarla por comodidad y demás, no. La parte nutricional, la orientación. Nosotros ahora en el hospital tenemos un sector donde van generalmente estos pacientes y lo tenemos con un reloj grande y lo tenemos con un calendario que lo vamos pasando con números así grandotes para avisar al paciente. Y lo otro, tratar de que durante el día estén las ventanas abiertas y que entre la luz y a la noche cerrarlo, ¿no? Bueno, actividad cognitiva, esto es fácil porque es decirle al paciente una historia cortita, leerle un artículo del diario y pedirle que lo repita. Es eso solo. La familia a veces se espera y dice, pues dice cualquier cosa, no se preocupe usted, lo importante es estimularlo para que él lo haga. Entonces eso sí hay que hacerlo. Y una cosa muy importante es el sueño. Siempre las medidas no farmacológicas, si podemos hacerlas, que respire, masaje, si está la familia, bajar los ruidos, algo que es imposible. Nosotros somos los primeros que generamos síndrome confusional. ¿Por qué? ¿A qué hora se hace en los internados la tomografía computada? 1, 2, 3, 4 de la mañana. Vuelve el paciente, se está durmiendo a las 6, ya viene la enfermera bañada. Entonces, claro, el paciente no duerme. La deprivación del sueño es una causa de síndrome confusional. Por eso es muy importante. Y esto otro que es la movilización. ¿Saben cómo cambió muchísimo? Cuando yo empecé la residencia, un paciente que se operaba de cadera, pero me lo van a confirmar, estaba de 3 a 5 días sin moverse, ¿viste? Y después recién te lo sentaban y después. Ahora, a las menos de 24 horas el paciente ya está sentado. Y si está bien lúcido, se lo para también. Entonces, esto es fundamental, pero no solo en los operados, también en los que tenemos internados en clínica, que a veces como están con una neumonía, la familia lo deja ahí, no, sacarlo de la cama, si el paciente puede moverse. Le faltará un poquito el oxígeno, le decimos que se mueva al lado de la cama, que no salga a caminar por el pasillo, pero moverlo. Y, bueno, las inmovilizaciones es algo que deberíamos y no lo podemos hacer, no luchemos contra lo que no podemos, porque además es cierto, si vos no hay un cuidador, no hay un familiar durante la noche que se quede y el paciente está confuso, lamentablemente tendremos que hacer la sujeción. Primero, porque el paciente puede lastimarse, ¿sí? Y segundo, les diría por una cuestión legal, porque si no después vienen y dicen, a ustedes se les cayó el paciente. Y dicen, a ustedes se les cayó el paciente. Cuando te dicen así, vos ya decís, ¿no? Entonces, o le decís, bueno, que sería bueno que siempre se quede alguien de noche. Entonces la sujeción no la podemos evitar. Bien, ¿cuándo usamos medicación? Solamente cuando el paciente tiene excitación psicomotriz, cuando tiene alteraciones sexoperceptuales, pero que lo pongan mal al paciente. Si no, no.
y en algunas situaciones de la alteración del ciclo sueño-vigilia. Por supuesto no voy a entrar en detalle, eso todos sabemos lo que es la excitación psicomotriz, ¿sí? Entonces, ¿qué tratamiento usamos? A ver, yo les voy a decir, todos sabemos que el primer grupo farmacológico y el más estudiado son los antipsicóticos típicos, el haloperidol a la cabeza. Ese es el que usamos generalmente si podemos por vía oral, y si no podemos la vía oral, la vía intramuscular, y si no, tiene vía intravenosa, la vía intravenosa. ¿Es lo mismo usar? Ya sé que me van a decir que no, pero digo, ¿qué diferencia usar cada vía de administración? ¿Cuál es más peligrosa? La intravenosa. La intravenosa, ¿por qué? Porque va a tener alteraciones del QT y va a ser forma aguda y terminan haciendo arritmia y se puede morir. Entonces, oral menos, intramuscular más, intravenosa mucho más. Entonces, tener en cuenta eso, fenómeno. Las dosis las podemos buscar en cualquier lado, eso no es el problema. Sí que podemos reutilizar dosis cuando el paciente no se calma, eso sí, acorde al efecto pico, al tiempo que tarda. El oral es más lento, el intravenoso, por supuesto, es mucho más rápido. Tener en cuenta los efectos adversos siempre. Entonces yo le pregunto, paciente que no tiene antecedentes cognitivos, que viene y que tiene una cirugía de cadera, previamente una persona absolutamente funcional, trabajaba, 75 años, se cayó porque se tropezó en la calle y se fracturó. Y empieza con excitación psicomotriz. ¿A ese paciente qué le doy? Haloperidol. Perfecto. A ese paciente le doy haloperidol. Si ese mismo paciente era un paciente que ya venía con demencia, con trastornos conductuales, que la familia ya percibimos que está con burnout y que ya no pueden sostener más por estos trastornos conductuales que viene teniendo, por estos episodios que por ahí tenía alguna cosa de gritar o de agresividad, a ese paciente yo pienso que probablemente le voy a dar un par de días y ya está la medicación, o percibo que ese paciente seguramente va a necesitar más tiempo de tratamiento con antipsicóticos. Yo pienso voy a tener más tiempo. Entonces, en ese caso, ¿qué hago? Le doy un antipsicótico típico que me va a traer síntomas extrapiramidales, no a un día, pero a los 5 días ya los pacientes se ponen rígidos con el haloperidol. Entonces, si yo sé que voy a usar un tiempo determinado más, directamente puedo empezar con un atípico que no va a tener ese efecto extrapiramidal, o que lo va a tener mucho menos. Y acá viene algo que es fundamental. La risperidona, yo siempre lo divido, no lo van a encontrar en ningún lado, en la división que hago yo, pero yo la pongo, la risperidona siempre trazo una línea. ¿Por qué trazo una línea con la risperidona? Porque en realidad, si bien la risperidona es un antipsicótico atípico, es atípico en bajas dosis, pero cuando damos dosis altas se convierte en típico. Quiere decir, si yo doy más de 1 miligramo, el paciente empieza a ponerse rígido. No pasa con dosis bajas, a veces sí también, pero en general con dosis bajas, 1 miligramo menos no. Si damos más dosis, el paciente empieza. Por eso digo que está con un escalón intermedio. Y después tenemos el resto, las no tan nuevas y las nuevas más nuevas. La olanzapina, la quetiapina, la clozapina no, por toda la granulocitosis y todo el efecto adverso que pediremos, bla, 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 olvidémonos. Olanzapina, quetiapina, aripiprazol, ciprasidona. Y acá también va a haber una diferencia. Los antipsicóticos atípicos como la quetiapina y la olanzapina, los vamos a poder usar por más tiempo, no generan esa rigidez. Y tienen algo a favor, que es que tienen cierto efecto. ¿Qué efecto? Seda. Exactamente. Y también ayudan a inducir el sueño. Entonces, por eso evaluamos también qué paciente. Si el paciente en realidad lo que tiene es mucho síntoma psicótico, de ideas paranoides y demás, le va a ser mejor un típico, porque actúan más sobre eso. Pero si lo que necesitamos el paciente no esté tan inquieto, tan excitado, se quiera arrancar, probablemente utilice un atípico. Entonces ahí sí tenemos la quetiapina y la olanzapina. Cada uno se familiariza con la que le guste. O sea, uno no puede usar todos los fármacos de todo. A ver, si yo le digo a ustedes,
qué inhibidores de la enzima convertidora usan. Todos no me van a decir enalapril, esperindopril. Uno se acostumbra con uno y conoce bien el efecto de uno, y está bien que sea así, ¿no? Porque es lo que uno maneja a diario. Yo, por ejemplo, uso la quetiapina. Nosotros en el hospital usamos la quetiapina. Nuestro hospital tiene 2 sedes, una a la central y otra que está en San Justo. Y si ustedes van a San Justo, en San Justo usan la olanzapina. Y uno dicen, son los mismos, sí, pero uno está acostumbrado a usar esta y nosotros estamos acostumbrados a usar la quetiapina. La verdad que son bastante nobles, pero el punto también viene acá. ¿A quién le voy a dar quetiapina o olanzapina? Si se lo voy a dar y voy a ver que yo se lo tengo que dar por ahí en mucho tiempo, porque ya era un paciente demente con el síndrome confusional y probablemente siga. ¿Y por qué es esto? ¿Qué efectos adversos tiene la quetiapina y la olanzapina? Las dosis las tenemos ahí. Siempre recomiendo, estas dosis son las que están indicadas en las guías internacionales. Pero yo les digo, con la quetiapina empiecen con 12,5, porque a veces se duermen mucho. No empiecen con 25, empiecen con 12,5. Y con la olanzapina a veces uno puede empezar, eso sí está puesto acá, con 2,5. ¿Sí? No usar dosis más altas porque podemos dormir demasiado. Pero entonces, ahí viene lo que les decía. ¿Qué problema tiene la olanzapina y la quetiapina? Como efectos adversos, si se quiere. ¿Cómo? Acá está. Fíjense que muchos de los típicos, ¿sí? Y sobre todo la tiroidacina, que es la peor, que no hay que utilizarla más, y en muchos países ya la sacaron. Pero fíjense que la olanzapina y la quetiapina, ¿qué es lo que nos puede generar? Nos puede generar diabetes, nos puede generar dislipidemia, y eso, ¿qué correlato va a tener? Enfermedad metabólica, enfermedad coronaria. Si es un paciente que ya era previamente diabético o coronario, la verdad que trataría de no utilizar esta. Y voy a las más nuevas, que son el aripiprazol y la ciprasidona, que no me lo producen. Ustedes se acuerdan que hace muchos años aparece en la New England que los antipsicóticos atípicos generaban más mortalidad o generaban mortalidad en los ancianos, lo cual es cierto, pero después se vio que los típicos también lo producen, y si bien no es estadísticamente significativo, lo producen un poco más que los atípicos. Lo bueno es que tenemos los nuevos atípicos que no nos generan esto, y son más nobles desde ese punto de vista, que tienen mucho menos efectos adversos. Por eso lo que les decía, que tener en cuenta en qué paciente vamos a utilizar cuál de los antipsicóticos. No todos son iguales. ¿Todos son buenos? Sí. ¿Todos son efectivos? Sí. Pero sepamos cuál usamos en cada paciente. Y para atrás, porque bueno, hasta acá estábamos. Y hay una situación muy importante, que es cuando están con una excitación severa. ¿Qué hacemos con una excitación severa? Porque ustedes vieron que yo no hablé en ningún momento, no hablé de las benzodiazepinas. Porque en realidad las benzodiazepinas, salvo que sea un paciente que esté en abstinencia por benzodiazepinas o por alcohol, no las debo utilizar porque empeoran el síndrome confusional. En esos dos grupos de abstinencia alcohólica, abstinencia benzodiazepínica, sí utilizo. ¿Y cuál utilizo? No utilizo cualquiera, utilizo el lorazepam. ¿Por qué? Porque efecto ¿Cómo? Vida corta. La vida media sí, pero ¿y la vida media de qué depende también? Acá viene la pregunta. Depende de si la droga, esa, es la misma droga que siempre está circulando y no tenga metabolitos activos. Porque si tenés metabolitos activos, entonces cambia la vida media. Pasa con todas las benzodiazepinas que tenemos en la Argentina, menos con el lorazepam. La única que no tiene metabolitos activos es el lorazepam. Por eso hay que usar, si vamos a usar, usamos lorazepam. Y no las otras que te prolongan mucho. El clásico es el diazepam. ¿Por qué? Porque se metaboliza, tiene metabolitos activos y encima es súper lipofílico. La gente grande tiene más grasa que agua. Y entonces te dura, de un joven que está entre 12 y 18, te vas a 70, 90 horas de vida media en un anciano. Por horario no usemos diazepam en los ancianos.
pero sí, si tenemos que usar uno, el lorazepam. Y también hay trabajos con trazodones y otras cosas, son off-label, no hay trabajo que verdaderamente estén documentados, pero se los pongo para que uno siempre sepa. El punto es en la superagitación. Ah, mirá, pensé que era mucho más tarde. Yo iba a 120, pero por la hora, recién ahora me doy cuenta. ¿Qué hacemos con un paciente que está hiperexcitado? Bueno, a veces, primero ver si tenemos claro, el hiperexcitado es el que le da las gotitas. No solo te escupe la gotita, sino que a su vez te está tirando una patada o una piña. Entonces, ese paciente hiperexcitado no nos queda otra alternativa que la vía intramuscular o intravenosa. Lo que pasa es que si el paciente se excita en ese momento y no tiene vía intravenosa, anda a poner una vía intravenosa en un paciente que esté excitado tirando piñas de patada. Imposible, tenemos que usar la vía intramuscular. Entonces, ya sea intramuscular o intravenosa, utilizaremos sí el haloperidol o el droperidol, nosotros no tenemos droperidol acá, y lo asociaremos en esa situación sí con una benzodiazepina, lorazepam o midazolam. A veces tenemos que realmente el mida nos duerme mucho más, pero a veces necesitamos sedarlo, o sea, no queda otra alternativa y lo tenemos que hacer. Por supuesto, la restricción física para evitar que se lastime y que nos lastime, y por supuesto que hay que monitorizar en este caso, porque las benzodiazepinas son depresoras del sistema nervioso, oxígeno, suplementar si es necesario, electrocardiograma, si teníamos uno previo sería lo ideal para ver el QT, porque sabemos que si tenemos un QT prolongado se puede prolongar mucho más y es causa de arritmia. Entonces, lo ideal, a veces no tenemos el electro, porque recién ingresó el paciente y todavía no se lo habíamos hecho. Bueno, uno tiene que priorizar sacar al paciente de ese estatus. Por supuesto que puede pasar que se calme o que no se calme, o que digamos que se calme o que esté sano. Si se calma el paciente, le vamos a sacar la restricción y seguiremos por vía oral. Pero hay situaciones, nos pasó el otro día, donde el paciente no hay forma de calmarlo, entonces tenemos dos posibilidades. O usar un anestésico disociativo como la ketamina, nunca lo usé, pero está escrito y se podría usar, 4 a 6, ahí está, miligramos kilo, me interesa. El problema es que estos vamos a necesitar generalmente llevarlo a un lugar donde lo podamos intubar. Son pacientes que además se pueden poner muy hipertensos y muy taquicárdicos. Y lo que sí podemos utilizar, que en terapia lo usamos, pero que también podemos usarlo en la sala, es la dexmedetomidine, que lo usamos en infusión continua porque no requiere intubación. Sí, monitorizamos, pero no requiere intubación. Y con dosis pequeñas, 0,2 a 1,5 microgramos kilogramos. Eso lo tenemos como para poder utilizar en caso de una necesidad extrema. Sepan que esto nosotros en el hospital usamos dexmedetomidine y alguna vez lo hemos usado en la sala, pero en general tratamos por una cuestión, si no hay lugar, pero si hay lugar para monitorizarlo, mejor llevarlo a un lugar donde podamos monitorizarlo. Y nada, el punto es el siguiente: todos en algún momento podemos o tenemos pacientes que pueden desarrollar una excitación psicomotriz. Incluso nosotros, si ustedes se ponen a pensar, podemos eventualmente desarrollar un momento de excitación psicomotriz. Claramente, a mí me pasa cuando voy a ver a River. Entonces ahí me vuelvo loco, ¿tá? Entonces claramente desarrollo la excitación psicomotriz.